Imagina que estás en tu momento más bajo. Buscas ayuda en el único lugar donde te sientes seguro, un foro de internet. Allí encuentras a alguien que parece entenderte a la perfección. Una enfermera joven, compasiva, que te dice exactamente lo que necesitas oír. Pero esa persona miente. No es una joven enfermera y no quiere salvarte. Quiere verte morir. A ser posible, a través de tu propia webcam. Esta es la historia real y aterradora de William, un depredador que convirtió la empatía en un arma. Bienvenidos a este especial de Halloween en el que juntaremos una historia real con la ciberseguridad. Quédate hasta el final para descubrir qué método usó este hombre para engañar a sus víctimas y qué relación tiene con la ciberseguridad. Para entender la oscuridad que se escondía en William Francis Melcher Dinkel, primero hay que conocer al hombre que el mundo veía, un pilar de su comunidad en el pequeño pueblo de Faribault, Minnesota. Su vida, en apariencia, era el retrato perfecto del sueño americano suburbano. Fue nacido y criado en Minnesota. William creció en un ambiente aparentemente normal, estudió y se esforzó para convertirse en enfermero, una profesión dedicada al cuidado y la compasión. Durante años, trabajó en varios centros médicos, incluido el Centro Médico del Distrito de Faribault y el Centro Médico de St. Lucas, en la misma ciudad. Sus colegas y pacientes lo veían como un profesional competente y dedicado. Fuera del trabajo, su vida parecía igualmente estable y plena. Estaba casado y era padre de 2 hijas adolescentes. Vivía en una casa acogedora en un barrio tranquilo, el tipo de lugar donde los vecinos se saludan y los niños juegan en la calle. Era conocido por ser un miembro activo de su comunidad y su iglesia. Participaba en actividades locales y proyectando la imagen de un hombre de familia religioso y servicial. Nadie a su alrededor podría haberse imaginado la doble vida que William se estaba construyendo. Mientras de día se ponía el uniforme de enfermero para cuidar a los enfermos y de tarde era un padre y esposo presente, por las noches, en la soledad de su hogar, algo completamente diferente comenzaba a gestarse. Fue en la creciente inmensidad de Internet, a mediados de la década de los 2000, donde William encontró un nuevo escenario. Empezó a explorar salas de chat y foros en línea, espacios donde el anonimato le permitía dar rienda suelta a una faceta de sí mismo que mantenía oculta para todos los que lo conocían. No pasó mucho tiempo antes de que William dejara de ser un simple observador en los foros de internet. Encontró su coto de caza en las comunidades diseñadas para ser refugios, foros de autoayuda para personas con depresión y tendencias suicidas. Aquí, donde la gente compartía sus miedos más profundos, él vio una oportunidad. Su forma de actuar era metódica y escalofriantemente efectiva. Creaba perfiles falsos abandonando su identidad de hombre de familia para convertirse en personajes como Cami D o Falcon Girl. Su creación más elaborada era la de una joven enfermera, compasiva y cariñosa, que supuestamente también estaba luchando contra sus propios demonios. Fingía empatía, se presentaba como un alma gemela en el sufrimiento y se ganaba la confianza de extraños vulnerables hablándoles en un lenguaje de dolor que parecía entender a la perfección. Una vez que establecía el vínculo, introducía su propuesta inicial: un falso pacto de suicidio. Les aseguraba a las víctimas que no estaban solas, que él, o mejor dicho, ella, se quitaría la vida al mismo tiempo que ellos. Era la máxima traición a la confianza, usar la promesa de compañía en la muerte como un arma para asegurar que ocurriera. Fue así como se cruzó en el camino de Mark Drybrough. Mark era un técnico informático de 32 años que vivía en Coventry, Inglaterra. Era un hombre que luchaba valientemente contra una profunda depresión y ansiedad, desde que había sufrido una crisis nerviosa. Sufría de insomnio severo y problemas de salud física que agravaban su estado mental. En su búsqueda desesperada de alivio y comprensión, Mark recurrió a un foro en línea, esperando encontrar a alguien que pudiera entender la profundidad de su dolor. Allí conoció a una de las personalidades de William. Creyendo que hablaba con una enfermera compasiva que compartía su sufrimiento, Mark se abrió por completo. Durante semanas, William, bajo su alias, alimentó las inseguridades de Mark. Cuando Mark expresaba dudas o miedos, él lo alentaba. Le dio instrucciones detalladas sobre el método más efectivo, principalmente el ahogamiento, resolviendo sus dudas técnicas con la fría precisión de un manual. En julio de 2005, convencido de que no moriría solo, Mark se quitó la vida en su casa. Al otro lado del Atlántico, William, el enfermero y padre de familia, había conseguido su primera víctima confirmada, y esto solo era el principio. El éxito en su macabro plan con Mark no hizo más que envalentonar a William. Lejos de detenerse, perfeccionó su método y volvió a la caza, buscando a otra persona a quien empujar al abismo. 2 años después, en 2007, su sombra se extendió hasta California, Estados Unidos, tocando la vida de Ili Dao. Ili era una mujer de 41 años que, como tantos otros, buscaba una salida a su sufrimiento. En su camino, se topó con uno de los alias de William. El patrón se repitió con una precisión escalofriante. Los investigadores descubrieron un rastro de correos electrónicos entre ambos en los que él, una vez más, se convertía en el supuesto confidente que en realidad era un verdugo. Le ofreció un falso consuelo, le dio aliento para que siguiera adelante con su decisión
y le proporcionó instrucciones detalladas para asegurarse de que no fallara. Apenas un año después, su atención se centró en un objetivo completamente diferente, pero igualmente vulnerable: Nadia Kayouji. A sus 18 años, Nadia era una estudiante brillante y prometedora de la Universidad de Carleton, en Ottawa, Canadá. Tenía toda una vida por delante, pero estaba atravesando un túnel oscuro. Luchaba contra una severa depresión que se había intensificado tras sufrir una tragedia personal, y se sentía profundamente sola y desesperada. Como tantos otros, buscó refugio en el anonimato del chat. Allí conoció a Cami, la enfermera ficticia creada por William. Nadia, sintiéndose incomprendida por el mundo, creyó haber encontrado en Cami a un alma gemela, alguien que por fin entendía la profundidad de su dolor. Rápidamente, William desplegó su guión: la empatía fingida, las palabras de consuelo y finalmente el pacto de suicidio. Pero en el caso de Nadia, la perversión de William alcanzó un nivel inimaginable y reveló la verdadera naturaleza de su obsesión. Nadia le confesó su plan: saltar desde un puente a un río helado. La respuesta de Cami fue escalofriante. Intentó disuadirla, no para salvarla, sino para proponerle un método diferente: el ahorcamiento. La razón era simple y monstruosa. De esa manera, Nadia podría encender su webcam y él podría verla morir en directo, cumpliendo así su parte del supuesto pacto a distancia. Su fetiche no era solo la muerte, sino el acto de observarla, de ser el espectador privilegiado del último momento de una vida que él mismo había ayudado a apagar. Aunque Nadia no cedió a su petición de cambiar el método, la manipulación ya había hecho su efecto. En marzo de 2008, Nadia se despidió del mundo y saltó. Su cuerpo no fue encontrado en las aguas heladas del río Rideau hasta semanas después. William se creía un fantasma en la red, un titiritero anónimo e intocable moviendo hilos a miles de kilómetros de distancia. Estaba convencido de que sus acciones se desvanecían en el silencio digital, sin dejar más rastro que el dolor de unas familias que nunca sabrían la verdad. Pero en esa oscuridad no estaba solo. Mientras él cazaba, alguien empezó a seguir su rastro. Una persona en esos mismos foros notó un patrón siniestro, un ángel oscuro que siempre aparecía justo antes de la tragedia. No era un detective ni un agente del FBI, sino una mujer que, indignada y decidida, se propuso desenmascarar al monstruo. El cazador, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en la presa. Mientras William se movía con impunidad por los rincones más oscuros de internet, no se dio cuenta de que una de las personas que frecuentaba esos mismos foros había comenzado a notar su presencia. No era una víctima potencial, sino una observadora astuta y decidida: Celia Bley, una mujer británica de mediana edad. Celia no buscaba ayuda, estaba allí por precaución, y con el tiempo desarrolló una especie de sexto sentido para detectar a los depredadores. Vio un patrón alarmante. Un usuario, a menudo con un perfil de enfermera compasiva, aparecía en las conversaciones justo cuando alguien estaba en su punto más bajo, y, poco después, esa persona desaparecía del foro para siempre. Celia sospechaba que esto no era una coincidencia. Decidida a exponer a esta figura, Celia elaboró un plan audaz. Creó su propio personaje, una persona ficticia con tendencias suicidas, y se adentró en la boca del lobo. No tardó en atraer la atención de uno de los alias de William. Con una paciencia increíble, jugó su papel a la perfección. Durante semanas mantuvo largas conversaciones, ganándose la confianza del depredador, escuchando sus consejos y siguiendo su guión. Mientras él creía estar manipulándola, en realidad era ella quien estaba recopilando pruebas. Cada conversación era una mina de oro. Anotaba cada detalle, cada inconsistencia en su historia, cada pieza de información personal que él dejaba caer descuidadamente. El momento clave llegó cuando, en su arrogancia, él le compartió detalles que le permitieron a Celia, junto con otros activistas en línea, rastrear su dirección IP. Con un dossier completo de registros de chat y la ubicación digital del sospechoso, Celia Bley no dudó. Llevó toda su investigación a las autoridades. La policía, que inicialmente podría haber sido escéptica ante un crimen tan novedoso y transnacional, se encontró con un caso sólido y bien documentado. La pista digital era irrefutable y apuntaba directamente a una tranquila casa suburbana en Faribault, Minnesota. El fantasma de la red tenía un nombre y una dirección: William Francis Melcher Dickel. El juego había terminado. Con las pruebas contundentes recopiladas por Celia Bley y entregadas a las autoridades, el velo de anonimato de William se desgarró por completo. Agentes del FBI rastrearon la dirección IP hasta su casa en Faribault, y en febrero de 2008 fue interrogado por primera vez. Durante los interrogatorios, William llegó a jactarse de haber participado en la muerte de al menos 5 personas. El juicio que siguió no fue sencillo, sino una batalla legal que pondría a prueba los límites de la ley en la era de Internet, centrándose en una pregunta fundamental y controvertida: ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza un acto criminal? Los abogados de William construyeron su defensa sobre la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de expresión. Su argumento era que, aunque sus palabras pudieran ser moralmente reprensibles, él nunca obligó físicamente a nadie a hacer nada. Sostenían que sus conversaciones en línea eran simplemente un intercambio de ideas, y que las víctimas eran adultos que tomaron sus propias decisiones. Según esta lógica,
Penalizarlo por hablar sería un precedente peligroso. La fiscalía, por otro lado, argumentó que las acciones de William iban mucho más allá del simple discurso. No solo aconsejaba, sino que asistía activamente a los suicidios, proporcionaba instrucciones técnicas detalladas, creaba un pacto fraudulento para dar el empujón emocional final, y en el caso de Nadia, intentó dirigir la escena para su propia gratificación. Para la acusación, sus palabras no eran meras opiniones, eran el arma utilizada para cometer el crimen. El proceso judicial fue un largo camino de idas y venidas. En 2011 fue condenado inicialmente, pero su defensa apeló. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Minnesota, que en 2014 emitió un fallo crucial. El tribunal dictaminó que la parte de la ley estatal que prohibía alentar o aconsejar el suicidio era demasiado amplia y, por lo tanto, inconstitucional. Sin embargo, mantuvo que la prohibición de asistir a un suicidio era perfectamente constitucional. Esta distinción fue clave. El caso fue devuelto a un tribunal inferior para ser juzgado bajo esta nueva interpretación. Finalmente, a pesar de que él se había jactado de más víctimas, William fue condenado por asistir al suicidio de Mark y por el intento de asistir al suicidio de Nadia. Su sentencia final fue de 360 días de cárcel, pero con el tiempo que ya había cumplido, solo pasó entre rejas 178 días, quedando en libertad condicional por 10 años. Llegados a este punto, te preguntarás qué tiene que ver esto en un canal de ciberseguridad. La respuesta es que el método de William expone la vulnerabilidad más fundamental de todas, una que no se encuentra en ningún sistema informático, sino en la propia naturaleza humana. Más allá del horror, su caso es una clase magistral sobre la amenaza más íntima y peligrosa del mundo digital. La técnica que utilizó tiene un nombre y es la piedra angular de múltiples ciberataques, la ingeniería social. La ingeniería social no es un ataque contra el software, es un ataque contra el hardware humano, nuestra mente. Es el arte de la manipulación psicológica, la habilidad de engañar a las personas para que rompan sus protocolos de seguridad habituales y realicen acciones o divulguen información confidencial. En ciberseguridad es el arma preferida de los atacantes, porque a menudo es más fácil explotar la naturaleza confiada de una persona que encontrar un fallo en un sistema informático. Piensa en los ataques más comunes. El phishing, que lo recordaréis de vídeos anteriores, es el correo electrónico que parece ser de tu banco, de una red social o de un servicio de paquetería, pidiéndote urgentemente que hagas clic en un enlace para verificar tu cuenta. Juega con tu sentido de la urgencia y la autoridad de una marca conocida. El pretexting es la llamada de un supuesto técnico de soporte que te informa de un problema con tu ordenador y necesita acceso remoto para solucionarlo. Crea un escenario falso, un pretexto, para que le entregues el control. En todos estos casos, el atacante no vulnera un código, sino que vulnera la confianza. La historia de William, tan compleja y perturbadora, ha sido documentada en profundidad en libros como Hackman. Nos deja una lección final tan clara como aterradora. El anonimato que nos ofrece Internet puede ser un refugio, pero también la máscara perfecta para los depredadores emocionales que, como él, explotan la vulnerabilidad como si fuera un fallo de seguridad. El mensaje más importante de este caso es vital. Busca siempre ayuda en fuentes profesionales y verificadas. Un terapeuta, un psicólogo o una línea de ayuda oficial están formados por personas cuya única intención es protegerte, no usarte. Son los expertos de seguridad para nuestra salud mental. Si tú o alguien que conoces estáis pasando por un momento difícil, por favor, buscad esa ayuda. Hablar con un profesional puede salvar una vida. El caso de William nos deja con preguntas difíciles y una sensación de incómoda. ¿Fue una sentencia justa para la magnitud del daño que causó? ¿Hacen suficiente las plataformas para proteger a los usuarios más vulnerables? Me gustaría conocer tu opinión, siempre desde el respeto, en la sección de comentarios. Espero que te haya gustado este especial de Halloween. Si es así, dale like y suscríbete, activa la campanita para no perderte el próximo vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.